De ahí donde deberíamos ya empezar a derivar la importancia de la cultura de la compartición y de la colaboración. Fíjense, todo lo que proporcionó, si hay aquí gente de informática, todo el desarrollo del software libre, eso es aplicable a la cultura actual en Internet. De ahí donde deberíamos ya empezar a derivar la importancia de la cultura de la compartición y de la colaboración. Fíjense, todo lo que proporcionó, si hay aquí gente de informática, todo el desarrollo del software libre, eso es aplicable a la cultura actual en Internet. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se están produciendo problemas en las organizaciones y en la academia, en los institutos, en la universidad, etcétera, porque se produce una disonancia de comportamientos en el ámbito de una red distribuida como es Internet y en el ámbito de una estructura corporativa o de una estructura académica como es la universidad. ¿De acuerdo? El liderazgo no está asociado a un puesto, sino, como he dicho antes, a lo que eres capaz de proyectar y que de manera horizontal y sin ningún tipo de ligaduras, esa gente a nivel tal, pues te concede. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Esto es tremendo, porque al menos a mí la universidad que yo conozco, pues nos tenemos que adaptar muchísimo, porque es que antes teníamos bastante fácil, ¿no? Lo que decía el profesor era lo que iba a misa, ¿no? Entonces, esa necesaria adecuación a una nueva realidad, ¿producto de qué? De la capacidad de interaccionar, ¿se acuerdan? ¿Y eso por qué? ¿Dónde se evidencia más? En Internet. ¿Por qué? Porque es el nuevo entorno vital al cual nos proyectamos. Nosotros estábamos acostumbrados a proyectarnos en un entorno presencial, ¿de acuerdo? Y nos tratábamos de desarrollar, pues, y cada uno hacíamos lo que podíamos, ¿no? En el sentido de que las contingencias que te iban viniendo desde el punto de vista profesional, personal, lo que sea, pues cada uno las trataba como podía. Pero ahora resulta que estamos viendo que se pueden hacer otras cosas, como han hecho, por ejemplo, en el aspecto anterior. Porque una cosa que ya veremos, y adelanto aunque sea, un aspecto fundamental en todo esto que estamos viendo y con esa nueva perspectiva que tenemos que ver, es que nosotros tenemos que empezar a saber analizar sistemas sociales. Ese es el desafío más complejo que nos tenemos. ¿Se acuerdan que antes hemos dicho que, claro, todo esto me están automatizando, pero la capacidad de decidir qué hacer o hacia dónde dirigirnos, eso todavía es nuestro? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el gran reto que tiene la sociedad global? Pues cómo gestionar los sistemas sociales que comparten un espacio físico y un espacio vital en línea que es Internet. Ese es el gran problema de complejidad que tenemos en estos momentos. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Pues intentar empezar a analizar ese gran desafío que existe a partir del elemento o del sistema social más básico, que cuál es la persona. ¿Y cuál es entonces, por ejemplo, y entonces eso cómo lo relacionaríamos con la emprendeduría? Pues hombre, para nosotros pensamos que el mayor proyecto de emprendeduría que cualquier persona tiene es la de su propio proyecto vital. ¿De qué manera me realizo y desarrollo como persona de manera integral? ¿De acuerdo? Ese es el fundamental proyecto de emprendeduría. Y eso lo relacionaremos con los aspectos de talento, como ya más tarde veremos. Pero ya vemos entonces que ese proyecto que va a ser, ahora lo veremos, el reto más importante que vamos a tener, porque luego también vamos a tener el reto tan importante de cómo vamos a tratar o cómo va a adecuarse el otro sistema social, por ejemplo, que es la empresa. Porque la empresa, ¿qué es? Un ecosistema social, formado por varias personas. Cuantas más personas hay, más complejo es. ¿De acuerdo? Porque cada uno tenemos capacidad de autoorganización. Y lo que hace uno influye en lo que hacen los demás, y lo que hacen los demás influye en mí. Imagínense ustedes que somos varias personas y que nos uniéramos todas por un hilo. Si yo me muevo para acá o hago cualquier cosa, mi movimiento afecta a todo. Pues esto es un poco la analogía que sucede en el ámbito de ese nuevo ámbito que es Internet y en el cual nosotros es el que más nos está afectando. Por lo tanto, aquí, en el ámbito de las organizaciones, pasar de estructuras jerarquizadas a estructuras más horizontales, en que pasamos de órdenes y control
a conversaciones y consensos. Porque hay una frase que a mí me ha encantado, que dice que todos, o sea, si nosotros llegáramos a desarrollar en el mundo académico, y yo me incluyo aquí, colegas profesores también, personas del ámbito público, de los ciudadanos, etcétera, o sea, si nosotros desarrolláramos una cultura de la interdependencia, si nosotros tuviéramos capacidad de desarrollar desde pequeños una cultura de que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Si nosotros no fuéramos capaces de crear ese cambio de cultura, es que no vamos a tener más remedio. Porque este sistema que tenemos nosotros, que es la Tierra, es un sistema interconectado. Y que no son partes independientes unas de otras. ¿De acuerdo? Eso lo hemos visto ya, como decía antes, en el tema del medioambiental, pero en el tema social también. Es que a lo mejor lo que sucede es que tenemos que repensar el modelo de desarrollo en el cual estamos. ¿Y cuál es la naturaleza del trabajo en el cual estamos haciendo? Porque fíjense ustedes, ¿qué sucedía en la economía industrial? El recurso más importante, ¿cuál era? El capital. ¿Y qué sucedía? Que el que ponía el capital era el que mandaba. Era el modelo de único agente. ¿Entiendes? Y eso luego se pasa, cuando pasa a bolsa, los accionistas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede en la economía digital, interconectada y global? Pues que el principal recurso es el capital humano, es el recurso humano. Somos todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso está empezando a darnos cuenta de que es que tenemos que observar ese ojo que veíamos al principio, tenemos que cambiar de gafas, tenemos que empezar a analizar las cosas probablemente desde otra perspectiva, y no es que conozcamos ya cuál es la solución, porque fíjense, una característica de estos sistemas sociales que se llaman sistemas complejos adaptativos, ¿de acuerdo? Una característica es precisamente la incertidumbre. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a gestionar la incertidumbre. Nosotros procedemos de un ámbito en el cual prácticamente las cosas estaban más o menos bajo control, se podían planificar, pero esto cada vez estamos viendo que se está perdiendo, porque cada vez emerge otro concepto importante que tenemos que asimilar y conocer, el concepto de emergencia. ¿Emergencia qué es? Aquello que en un momento dado surge inesperadamente. ¿Y por qué? Porque, imagínense, de este sistema social que estamos aquí, cada uno tiene sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes, su contexto concreto, ¿de acuerdo? Y tiene capacidad de autoorganización, capacidad de toma de decisiones. Pero a su vez formamos un sistema único, de tal modo que de la relación de esos comportamientos individuales, al final sale un comportamiento único. ¿Y cuál es ese? Impredecible. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la naturaleza de la nueva situación es que es social. Ya no podemos promover el éxito individual. Estaríamos en la visión, diríamos, de compartimentos estancos. Toda la innovación, toda la emprendeduría tiene que ser ecosocial, partiendo del individuo, pero desde una perspectiva social. No existe otra posibilidad. Y desde el punto académico tenemos la obligación de decirlo. ¿De acuerdo? El planteamiento es que nosotros, no puede haber otro. Por eso, de verdad, me ha satisfecho el que ustedes, consciente o inconscientemente, están creando ecosistema. Porque desde aquí tendrán que contemplar los intereses y las necesidades, pues desde cada una de las perspectivas, del profesorado, estudiantes, el ámbito de la política, el ámbito de la empresa, el ámbito de la región. Es que esa es la realidad. Ese es el ecosistema social al cual hay que el que está catalizando y haciendo que el cambio sea cada vez mayor, es el del mundo conectado. Miren, yo en síntesis les diría una cosa. Nosotros, yo siempre pongo aquí el ejemplo siguiente. Yo nací en Castellón, era pequeñita, agrícola, conocíamos todos, tal. Y por una serie de razones, cuando tenía 16 años, pues mis padres me mandaron a Madrid a estudiar, porque entonces para estudiar en un distrito universitario que fuera tenías que hacer el preuniversitario allí. Y me fui a Madrid. Y llegué a Madrid, una estación de Atocha, aquello grandísimo, ¿no? En mi vida yo había subido un taxi, nunca. O qué sé yo,
o la forma de comportarse, la forma de hablar, y en mi casa he hablado valenciano y tal, la forma de entenderse, la forma de tal, aspectos nuevos. Nunca había ido a un restaurante ni había comido, pero yo qué sé, cantidad de cosas. ¿Y qué tiene que suceder? Pues te tienes que adaptar a una nueva realidad, ¿de acuerdo? Te tienes que adaptar a una nueva realidad. Pues eso es lo que está sucediendo ahora, porque yo estaba en un nuevo entorno vital para mí, que tenía unas características distintas de las que procedía. Pues esto mismo es lo que está sucediendo ahora. Internet no es virtual, Internet es muy real, ¿de acuerdo? Y está cambiando nuestra forma de pensar, está cambiando, y no lo digo negativamente, está cambiando nuestra propia cultura, nuestra forma de percibir las cosas. ¿Por qué? Porque evidencia el poder de las interacciones, de las relaciones. Intuitivamente, ¿qué decimos a veces de nuestros hijos? Oye, lo importante es con qué amigos se reúne. ¿Sí o no? ¿Y eso por qué? Porque de las interacciones de unos con otros, pues no cabe duda de que nosotros vamos desarrollando nuestro propio... El comportamiento de los demás nos afecta a nosotros. Pero es que ahora tenemos una familia de muchos millones, ¿no? Y además, ¿saben qué sucede? Muy diversa. Ese es otro aspecto que tenemos que incorporar a nuestros planteamientos nuevos, la diversidad. Y la diversidad, hasta ahora, ¿qué era para nosotros? Era algo que en principio tenía un aspecto negativo, porque estábamos acostumbrados a la homogeneidad. Estaba muy claro lo que estaba bien, lo que estaba mal, y el que tal, pues se trataba de adaptar a aquello y bueno, trataba de decir. Pero ahora no vamos a tener más remedio que a través de Internet. Con esa hiperconectividad que existe, pues van a existir sociedades, personas y de todo muy diversas. Pero es que en los ecosistemas de la biología, la diversidad es la base de la sustentabilidad. Pues ese principio de la ecología tenemos que aplicarlo a la ecología social, a la ecología humana. La base de la sustentabilidad es contemplar los intereses de las distintas partes. Y sobre todo de aquellas partes a las cuales más les van a afectar las decisiones que tomemos. Esto empieza ya a cambiar, ¿eh? Si esto lo aplicamos al día a día, cada uno de nosotros, a nivel del sistema social básico, porque cada uno de nosotros tenemos que gestionar nuestra propia complejidad. Y luego trataremos de hacer lo mismo con la complejidad de sistemas sociales superiores, que será lo mismo. Si sabemos qué hacer con nuestra propia, cómo empezar a gestionar nuestra propia complejidad, ¿o qué es eso? Gestionar nuestra propia complejidad. Pues aprender a gestionarnos en ese nuevo entorno, ese nuevo Madrid, cuando decíamos antes, ese nuevo espacio que es Internet. Y en el que cada vez más proyectamos nuestra actividad para viajar, para temas administrativos, para matricularnos, para todo. Cada vez más. ¿De acuerdo? Pero es que además, ¿sabes qué sucede? Y yo quisiera que se quedaran también con nuestros aspectos positivos. Internet es un mundo de oportunidades. Y esas son las que tenemos que encontrar. Y para eso, hilando un poco con la contextualización que decíamos de la emprendeduría y tal, ¿qué quiere decir? Que tenemos que empezar a desarrollar la cultura de Internet en los sistemas sociales a los cuales nosotros pertenecemos. Por lo tanto, las capacidades que habrá que desarrollar serán las que sean, pero contempladas en el ámbito de Internet.